Vamos ahora. Padre Celestial, damos gracias, Señor, por esta oportunidad de congregar juntos para aprender más sobre ti, Señor, y sobre su palabra. Y por favor, Señor, llenas con su Espíritu Santo para que puedas iluminarnos y enseñarnos sobre lo que vamos a ver hoy. Le damos gracias por todo. En el nombre del Señor Jesucristo oramos. Amén. Vamos a segunda de Timoteo 1, por favor. Segunda de Timoteo 1. Segunda de Timoteo 1 y versículo 9 dice, el cual, refiriendo a Dios, el cual nos ha salvado y nos ha llamado con santa vocación, no según nuestras obras, mas según su propio propósito y gracia, la cual nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Y hoy quiero hablar sobre la santidad, esa santa vocación que vimos ahí. ¿Sí? Y nota que Dios planeaba esto en una manera para que solamente podíamos recibir la santidad por medio de Cristo Jesús. ¿Sí? Como dice ahí. No según nuestras obras, mas según su propio propósito y gracia. Y ya hablamos un poco sobre la gracia y vea que parece que la gracia es necesaria para tener santidad. Pero no quiero adelantarme, ¿cierto? Entonces vamos a ver qué es la santidad según la Biblia y reconocer por qué Dios es correcto aquí en este versículo, ¿listo? Y vamos a comenzar con la cosa más obvia, la cosa en que todos piensan, perdido o salvo, ¿sí? Si conocen a Dios o no, cuando escuchan la palabra santo, santa, santidad. Vamos a Levítico 10. Levítico 10, por favor. Levítico es el tercer libro de la Santa Biblia en el Antiguo Testamento. Levítico 10. Y versículo 10 dice, y esto para hacer diferencia entre lo santo y lo profano. Entonces estamos viendo que hay una diferencia entre cosas santas y profanas. Pero me gusta que el versículo sigue porque dice ahí, y entre lo inmundo y lo limpio. Entonces parece que Dios quiere definir, ¿sí? Santo con limpio, porque lo que es profano es inmundo. Entonces la santidad tiene que ver con siendo limpio. Pues que estás pensando, pues me baño cada día. Y eso es buena tipología de la santidad que Dios está refiriendo aquí en Levítico 10. Vamos a Job 11. Job 11, por favor. Job 11 y versículo 4, perdón, que dice, tú dices, y puede ser que estás hablando con alguien, ellos dicen esto a ti. Tú dices, mi manera de vivir es pura y yo soy limpio delante de tus ojos. Y muchos piensan en santidad en esa manera, que cuando hablan con otro o su apariencia en frente de otro parece como algo puro, parece como algo que es limpio físicamente. Y sabemos que bañamos cada día, ¿cierto? Porque queremos ser a lo menos decente en frente de otros en este mundo, en nuestra comunidad. Y es lo mismo con la santidad que tiene que ver con Dios y con los otros hombres. Leyendo ese versículo otra vez. Mi manera de vivir es pura y yo soy limpio delante de tus ojos. Entonces, hablando de las cosas espirituales ya,
Hay muchos que quieren mirar y hablar sobre sus obras que hacen, diciendo que yo soy limpio, yo soy santo porque hago A, B, C y D. Soy santo porque tengo un vestido blanco. Soy santo porque estoy dando toda mi plata a los huérfanos por ahí en Honduras o a donde sea, en Haití, como quiera. ¿Sí? Soy santo porque hago mis devociones y me voy cada día a la iglesia. Y algunos hacen eso y piensan en esa manera, por eso dicen que son limpios delante de tus ojos. Mira lo que hago. Y eso muestra que soy santo. ¿Sí? Pero la Biblia enseña algo diferente. La santidad es mucho más que solamente sus buenas obras. Y es por eso que es bueno que si haces buenas obras, eso es bueno, gloria a Dios. Pero no es como puedes ser santo cuando haces esa cosa. ¿Sí ven? La cosa buena que hace solamente tiene un efecto temporal aquí en la tierra, en su vida temporal. No extiende la vida eterna o sempiterna. No es algo que cuenta para siempre jamás. No, ¿cómo sé eso? Vamos a Salmo 24. Salmo 24. Cuando Dios habla de algo limpio, refiere a algo más limpio que lo que nosotros podemos hacer solos. ¿Sí ven? Salmo 24 y versículo 3 dice: ¿quién subirá al monte de Jehová? Buena pregunta, ¿no? ¿Y quién estará en el lugar de su santidad? Vea que la santidad es de Jehová, es de Dios, no es de nosotros. Y la pregunta es, ¿cómo puedo llegar a ese monte? ¿Cómo es que puedo estar con él? ¿Sí, versículo 4. El limpio de manos y limpio de corazón. Limpio de manos, lo que haces afuera, ¿sí ven? Y limpio de corazón, lo que Dios hizo a ti adentro. Y eso es la diferencia. Para que realmente puedas hacer algo que es bueno por medio de su espíritu, alma y cuerpo. Siguiendo. El que no tomó en vano mi alma, ¿sí ven? Respondiste a Jehová, no tomaste a él en vano, ni juró con engaño, ni siquiera hiciste un juramento con engaño. No prometiste algo a alguien y no lo cumpliste. No prometiste algo a Dios y no lo hiciste, más que todo. ¿Sí? Entonces, siendo limpio es conectada a creyendo a Dios y siguiendo sus palabras. Porque estos son una manifestación de los pensamientos en el alma de Dios, este libro. Entonces la persona que suba a ese monte es alguien que Dios limpió en su corazón por creyendo en él. ¿Sí? Y por eso son limpios de manos también. Eso extiende esa buena obra para hacer más que eso, que cuenta para siempre jamás. Eso es santidad. Es algo que realmente puedes hacer sin egoísmo, sin buscando una motivación aparte de amor para Dios y para otros. ¿Sí? Salmo 51 y versículo 10. Salmo 51 y versículo 10. Entonces estamos viendo que no puedes solamente decidir que estoy haciendo algo santo porque tengo ese agua santa y bendita que estoy poniendo ahí en mi cabeza y todo eso. O ando con magia santa. ¿Sí ven? Yo hago magia blanca, eso es bueno. Puede ser que piensas que es bueno, pero no es santo. Porque Dios no está de acuerdo con la magia en general. Blanco, negro, verde, azul, amarillo, rojo, lo que sea, cualquier color. Él no le gusta la magia. ¿Sí, va? Me parece que la santidad no es algo que nosotros podemos decidir. Salmo 51 y versículo 10. Críame, oh Dios, un corazón limpio
y renueva un espíritu recto en medio de mí, oró David. Entonces, ¿cómo puedes ser limpio de corazón? Tienes que renacer, ¿sí ven? Como dice ahí, y renueva un espíritu recto en medio de mí. Entonces parece que la gracia de Dios que salva es necesario para que puedas tener santidad. ¿Sí ves? Ve que la gracia es como la energía que pones adentro de una batería. La batería siendo usted. Y cuando pones la batería en una cosa, ya esa cosa funciona. Dios quiere poner el cristiano que está lleno de su gracia en este mundo para que pueda funcionar y mostrar luz a otros. ¿Sí? Y eso resulta en siendo limpio de manos. Es decir, manifestando su cristianismo afuera. Job 17. Job 17. Job 17 y versículo 9 dice, mas el justo, ya eres justo si renaciste, Dios te limpió, te dio la justificación y por eso tienes vida eterna. ¿Sí ven? Él quitó sus pecados, específicamente en su alma. Mas el justo retendrá su carrera, vas a seguir, porque vas a caer y vas a levantar 7 veces más. ¿Sí ven? Lo que pasa con el justo. Y el limpio de manos, eso es un justo, ¿sí? Aumentará la fuerza. Y la cosa interesante es que si eres limpio de corazón y de manos, vas a recibir más fuerza para seguir así, por medio de la gracia de Dios. ¿Sí? Entonces comienzas conociendo a Dios por la gracia y sigues creciendo en Él por la gracia y eso resulta en santidad. Entonces, siguiendo, vamos a Levítico 20, porque ya vamos a mirar la definición real sobre santidad. Porque no es solamente siendo limpio, como ya vimos. Es más que eso. ¿Limpio según quién? ¿Sí ve? El diablo, él no es limpio. Él no sabe que es limpio. ¿Limpio según el Papa? ¿Limpio según Manuel Hernández? Yo no soy limpio. Necesitaba otro para limpiarme. Levítico 20 y versículo 7 dice, santificaos pues y ser santos, porque yo Jehová soy vuestro Dios. Y aquí estamos viendo que la santidad es conectado, ¿sí? A Dios. Tiene que ver con apartando a Él. Versículo 26. Versículo 26. Seréis pues santos, porque yo Jehová soy santo, y os he apartado de los pueblos, está hablando a Israel aquí, para que seáis míos. ¿Sí ven? No solamente Dios se separa de otros, sino apartas de otros a Él. Entonces la santidad es básicamente siendo apartado a Dios, ¿sí ves? Específicamente. Estoy hablando de Dios viviente. No otro Cristo, no otro Jesús. ¿Sí ven? Y especialmente Alá y los otros dioses falsos y ajenos por ahí. Estoy hablando del Dios de Israel. Vamos a Proverbios 14. Se vea que la santidad es especial, es único, es separado de todo. ¿Sí ven? Es diferente. Tiene afecto a otros. Proverbios 14 y versículo 27 dice, el temor de Jehová es manadero de vida. Y ya vimos eso, porque si temor de Jehová es como crees la Biblia. ¿Sí? Ya vimos eso. Y es el manadero de vida, es una fuente, ¿sí ven? De recibir vida verdadera, que es de Dios, que es vida. 27. Para ser apartado de los lazos de la muerte.
Y la cosa muy buena, hermanos, es que cuando eres apartado a Dios, ya eres libre de los lazos de la muerte, es decir, el diablo que tenía el poder de la muerte, ¿sí ven? Eres libre de él, eres libre de su carne, porque fue por medio de su carne, por ese viejo hombre cristiano que estaba haciendo obras al pecado, sirviéndolo para tener fruto hasta la muerte. Pero si tienes temor a Dios, ¿no? Si eres apartado a Él, ya eres libre de esos lazos, gloria a Dios. ¿Sí? Y no solamente eso. Vamos a Hebreos 7. Hebreos 7. Porque cuando Dios te aparta de otras cosas, Él te aparta completamente. ¿Sí? Hebreos 7 y versículo 26. Que dice, porque tal sumo sacerdote nos convenía que fuese santo, inocente, libre de mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, y eso refiere a Jesús. Pero nota que Jesús, cuando Él estaba aquí en la tierra durante su ministerio, Él era apartado de los pecadores. Cuando estaba adentro de un lugar lleno de pecadores. No entiendo, mano. ¿Sí ven? Eso es la diferencia con la santidad. La santidad se queda limpio. Es recto y se queda, es algo permanente y no importa lo que estás en su derredor. Sigues así. Y es por medio de Dios apartándote de los lazos de la muerte que ya vimos y también de los pecadores, es decir, el mundo, porque el mundo es impío. ¿Sí? Que eres hecho diferente, porque todo el resto es profano. ¿Sí? Es inmundo, es impío. Y eso es la diferencia. Hay muchos que son inmundos y impíos, que hacen buenas obras, pero no son obras santas. ¿Sí ve la diferencia? Porque no son apartados a Dios. Son apartados de una versión de Dios de este siglo con D minúscula. Y eso no vale para nada eternamente. ¿Sí? Y eso es la gran cosa, porque Dios puede apartarte y por eso puedes vivir para Él adentro de un lugar lleno de personas contra Él, tanto como Jesús. Y en Romanos 1 y versículo 1 dice, apartado a su evangelio. ¿Sí? El evangelio de Cristo, por cual eres salvo, porque creíste en eso. Y por eso eres apartado ese evangelio para predicarlo, sí, pero también para manifestar eso en su vida. Porque ya van a ver Cristo en ti. Número 3, perdón. Dice en Jeremías 23 y versículo 9, delante de Jehová y delante de las palabras de su santidad. Y ya estamos viendo que la santidad es siendo conectada a la palabra de Dios. ¿Sí? Nota, ¿qué dice aquí? ¿Sí ve? La Santa Biblia. Este libro es diferente. ¿Sí? Hay una razón porque este libro es prohibido en más que 50 países hoy en día. El libro verdadero, los que son falsos y basura no importan, los que tienen poder. ¿Sí? La Santa Biblia, solamente uno en español, el 65. Por eso hay muchos que no les gustan esto. Pero los que son santos y viven esa santidad les gustan la Santa Biblia. ¿Sí? Esto es la única cosa santa y perfecta e infalible que puedes aguantar en su mano físicamente y ver y reconocer por su vista terrenal. Y Dios utilizando todas esas cosas físicas combinado con su espíritu y alma para manifestar la verdad que está aquí. ¿Sí, no? Hay muchos que dicen que la Santa Biblia es básicamente las instrucciones básicas
para los hombres antes de que se vayan de la tierra. Eso es cierto, gloria a Dios. Dios nos dio un anuncio público en cómo debemos servirlo. ¿Sí? Eso. Y esto es gratis, puede encontrarlo en su teléfono gratis si tienes un celular o si tienes internet en el computador. En América puedes comprar la Biblia para $1 por ahí, en una de esas tiendas de $1. O sea, no hay excusa. Pero no importando el precio del libro, no significa que no es la Santa Biblia. Eso es la cosa importante aquí. ¿Por qué? Efesios 5 y versículo 26 dice: Efesios 5 y versículo 26 dice: para santificarla, limpiándola en el lavamiento del agua por la palabra. Y ya reconoces la importancia de la Santa Biblia, porque el Espíritu Santo utiliza la Santa Biblia que Él escribió, por eso es la Santa Biblia, para limpiarte, para hacerte santo. Entonces ya estás viendo una diferencia en algunos que sí son renacidos, pero no son conectados a la palabra de Dios. Y por eso Dios no puede limpiarles en corazón y de manos para que puedan hacer obras que permanecen para siempre jamás. Okay. ¿Cuántas veces debo leer este libro? Okay. ¿Cuántas veces bañas? Espero que a lo menos una vez cada día. ¿Sí, verdad? Es algo que debes buscar, tanto como la comida. Esto es una manera de Dios dándote su gracia. ¿Sí, verdad? Si no lo consumes, ¿cómo vas a recibirlo? Marco 1 y versículo 24. Marcos 1 y versículo 24 dice, diciendo: ¿qué tenemos nosotros que ver contigo, Jesús Nazareno? Esos son los demonios adentro de un hombre, diciendo esto a Jesús. Vea que demonios reconocen esta verdad que voy a leer. ¿Has venido a destruirnos? Te conozco quién eres. Eres el Santo de Dios. Y la santidad es siendo conectado a Jesucristo. No entiendo, Manuel, ya dijiste que somos apartados a Dios. Jesús es Dios, eso es lo mismo, ¿no? No. Porque Jesucristo es básicamente Dios en acción. Esto es Dios en la mitad de su obra de salvarnos, viviendo esa vida santa sin mancha para que podía darlo voluntariamente en Calvario para salvarnos. ¿Sí ven? Y los demonios reconocieron de Jesús diciendo que Él es el Santo de Dios, porque vieron su manera en que Él andaba en el Padre. Y nosotros debemos andar en Jesús también. ¿Sí? ¿Cómo son las maneras populares de referir a esto? Vamos a Marcos 8. Marcos 8. Marcos 8 y versículo 34 dice: y llamando a la multitud con sus discípulos les dijo: cualquiera que quisiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. ¿Sí? Entonces eso tiene que ver con tomando su cruz y siguiendo a Cristo. Eso es como andas en Él. Tanto que puede ser que un demonio dice de ti: no, Él vive para Dios. Debemos tratar de molestar a este cristiano porque Él es útil. ¿Sí? Colosenses 2. Colosenses 2.
que estoy diciendo es que cuando bañas, me imagino que sales limpio de ese baño, espero que sí. Que eso manifiesta de una manera que otros pueden ver, que otros pueden oler, ¿sí ve? Etcétera. Debe ser lo mismo cuando andas con Cristo. Colosenses 2. Colosenses 2. Y versículo 6 dice: por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, recibís a Él por creyendo en Él y su Evangelio, y por eso Dios te dio su gracia para salvarte. ¿Sí? Así andar en Él. Andas por medio de la gracia también. Arraigados y sobreedificados en Él. Si ve que Jesús es el clave, cuando andas en Él, eres edificado en la fe. Crezcas en la fe. Estás aumentando fuerza, porque Dios está haciéndote limpio y Él puede hacerte más limpio. Y afirmados en la fe, así como os ha sido enseñado, abundando en ella ese mismo fe, una vez dada a los santos, abundando en ella conocimiento de gracias. Y vas a dar gracias a Dios por eso, amén. ¿Sí? Básicamente estamos reconociendo que sí, somos salvos por medio de la gracia y la fe y todo eso, no por obras para que nadie se gloríe. Pero versículo 10 dice, porque hechura de Dios somos, ¿sí? Creado en Cristo Jesús para buenas obras, y que debemos andar en ellos. Dios te hizo una nueva criatura con un propósito, y eso requiere que sigues en Cristo en la misma manera que recibiste a Cristo. Y por eso muestra santidad. ¿Sí? Es como Pablo dijo aquí en Gálatas 2, estoy crucificado con Cristo. ¿Sí? Y la vida que vivo, más no ya yo, sino Cristo vive en mí. Cuando tomas esa cruz y sigues a Cristo, ya estás dejando que Cristo vive en ti, que Él muestra en su vida, que estás dejando o tratando de ser fiel a Él y por eso Él vive por medio de ti. ¿Qué me está diciendo, mamá? ¿Que yo pierdo mi personalidad y todo eso? No, pierde esas cosas estupideces de su carácter. Sí, Dios va a sacar todas las cosas malas. Pero Él no quiere cambiar a ti en esa manera. Él quiere ser la mejor persona a ti que puede ser, porque Él te hizo. ¿Te olvidaste? Tú eres un alma que Él hizo. Él sabe quién puede ser por medio de siguiendo a su Hijo. Entonces, cuando tomas la decisión de seguir a Él, de tener temor a Él, ¿sí ve? Él te hace más como Él siempre quería. Eso es la santidad. Y requiere que andas con Cristo. ¿Sí ve? ¿Cuántas veces? Diariamente. Tienes que morir diariamente, cotidianamente o algo así. Cotidiana, dice la Biblia. Buena palabra por ahí. Ese pan cotidiano. ¿Sí ve? Cada día tomas la decisión que vas a tomar esa cruz. Y sí, cuando crezcas en la fe se pone más y más fácil de hacer eso porque estás aumentando. Dios está haciéndote más santo. Pero no significa que no pasará sin usted tomando la decisión. ¿Ven? Es muy fácil caerse y hacerte menos santo así de una. Es más fácil ensuciarte, ¿cierto? Que es para limpiarse. Y Romanos 1 y versículo 4 dice, y fue declarado ser el Hijo de Dios con poder. Declarado, interesante. Según el Espíritu de Santidad, eso es la conexión, por la resurrección de los muertos.
Y aquí estamos viendo una conexión entre la santidad y el poder de Dios. ¿Sí ven? Algo que Dios declara, en este caso con Jesucristo. Y también eso puede ser contigo, cristiano. Dios puede testificar sobre ti siendo un buen testimonio de Él. Es decir, tiene que ver con siendo idóneo de recibir el poder de Dios. Para que cuando hablas y vives estas cosas tienen afecto a otros. Vamos a 1 Corintios 1. El poder de Dios es conectado ¿a qué? 1 Corintios 1 y versículo 18 dice: porque la predicación de la cruz a la verdad, insensatez es para los que se pierden, mas para los que se salvan, es a saber, para nosotros, poder de Dios es. Y ya va a ser idóneo para predicar el evangelio, tanto que tiene afecto a otros, porque ellos pueden ver que eres limpio en estas maneras, que eres diferente. Si ven que siempre estás leyendo la Biblia hablando de Jesucristo, me imagino que vas a tener un afecto a ellos, porque vas a decir que Jesús hizo esto a mí, es por medio de Él. Y Él puede hacer lo mismo contigo y ya estás ahí predicando ese evangelio de Cristo. Gloria a Dios. O en segunda de Tesalonicenses 1. Segunda de Tesalonicenses 1. Tanta escritura, Manuel. La verdad necesitas más las palabras de Dios que las palabras de Manuel. Segunda de Tesalonicenses 1. Y versículo 11 dice: por lo cual asimismo oramos siempre por vosotros, que nuestro Dios os repulte dignos de su vocación. ¿Quieres que Dios dice que eres digno? ¿Sí ve? Idóneo de recibir su poder, digno. Y cumpla toda la buena complacencia de su bondad y la obra de fe con poder. Porque puedes tratar de hacer la obra de fe sin el poder de Dios y vale para nada. Sin Cristo somos nada. Es solamente usted haciendo las mociones, pareciendo limpio de manos afuera, pero su corazón no es limpio sobre el asunto y por eso no vale. No tiene afecto real, ¿sí ve? Y es por medio de tratando de dejar que el poder de Dios cumpla algo en su vida que puedes hacer todo aquí. La buena complacencia de su bondad, la bondad de Dios. Eso manifiesta en muchas maneras, para darte uno, en sus oraciones. Porque ya vas a tener el poder de Dios para que puedas tener poder con Dios cuando oras para otro, tanto como Abraham para Lot, por ejemplo. ¿Sí? Tanto como Moisés para Israel. Hay muchos ejemplos en la Biblia. Y eso puede ser usted orando para otro, pidiendo a Dios para darles otro chance. Vi a muchos amigos que tenía en mi pasado. Leo es uno. Oro para él, esperando que él pueda reconocer algo. ¿Sí? Que pueda dar cuenta que Dios quiere salvarle. Depende de él. Pero puede ser que por medio de viviendo para Dios, Dios escucha eso y busca esas oportunidades. A lo menos más que las 2 veces que Él prometió aquí. ¿Sí? Cristiano, ¿quieres tener poder con Dios? Eso solamente es posible con la santidad. Si no vives para Dios, créeme, Dios no tiene que escucharte, cristiano. Es su hijo o hija. Gloria a Dios por eso, sí, te vas al cielo. Pero no vives para Él aquí. Y Primera de Corintios 6. Primera de Corintios 6. Primera de Corintios 6 y versículo 14 dice: empero Dios levantó al Señor y también a nosotros nos levantará con su propio poder. ¿Y si ven?
Si reconoces eso ahí, entonces vas a pensar en su pasado cristiano. Vas a pensar en su presente y cómo eres con Dios en ese momento. Y vas a reconocer su futuro porque vas a resucitar tanto como Cristo. Y por eso vas a seguir adelante escogiendo a las cosas de Dios. Escogiendo a Dios para que Él pueda hacerte limpio, ¿sí ven? Y por eso aumentará fuerza. Estás buscando ese momento para que llegas a Dios y Él te dice, siervo fiel, mi hijo amado, y tú quieres eso porque estás amando a Él, quieres amarle. ¿Sí? Eres idóneo de recibir el poder de Dios cuando por fin estás buscando a Dios por amor. Entonces, ¿qué debemos hacer con esta santidad? Vamos a 2 de Timoteo otra vez. Vamos a regresar al contexto del versículo que vimos en el principio de este mensaje. 2 de Timoteo 1 y versículo 8 dice: por tanto, no me avergüences del testimonio de nuestro Señor. ¿Ves? Avergüenza sobre Cristo. Puede ser que no eres tan santo como Pablo. ¿Sí? Porque la santidad afecta a su testimonio, por eso testificas o eres un testigo de Jesús. Versículo 8. Ni de mí que soy su prisionero. Y vas a pensar así, que eres nada, que quieres servirle. Reconoces que eres un siervo tratando de ser fiel. En el caso de Pablo, un prisionero de Jesús. Y en ese tiempo él estaba en prisión, entonces para que entiendas la historia sobre eso. Pero eso era cierto para él físicamente y también espiritualmente, siendo un apóstol del Señor. Versículo 8. Antes ser partícipe de los trabajos del Evangelio según la virtud, eso es el poder de Dios. Y vea que por eso vas a hablar, su habla sobre el Evangelio sale, porque tienes el poder de Dios para proclamarlo en una manera que sea eficaz a otros por medio de su testimonio también. Es los dos. No es esta cosa de evangelismo de vida cuando solamente lo vives y nunca dices algo sobre Cristo. Eso según Dios no es santo. O hablando y predicando sobre Cristo, pero vives una vida sucia, llenos de pecados y todo eso, y no tienes testimonio. Eso no es santo. ¿Sí, no? Versículo 9. El cual nos ha salvado y nos ha llamado con santa vocación, no según nuestras obras, mas según su propio propósito y gracia, la cual nos fue dada en Cristo Jesús, antes de los tiempos de los siglos, mas ahora es manifestada por la manifestación de nuestro Salvador Jesucristo. Es decir, el enfoque de su vida ya es Cristo Jesús, ¿sí ven? Porque Él manifestó la santidad de Dios. Él es el santo de Dios, como ya vimos. Y Él era lleno de gracia y verdad. Entonces, cuando buscas a Él y llenas más de Él, puedes manifestarle a otros. 10. El cual verdaderamente acabó con la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por medio del Evangelio. ¿No ves? Porque Jesús es vida eterna. ¿Sí ven? El Evangelio saca eso a la luz para que nosotros podamos ver. Muchos dicen, ¿dónde está esa fuente de la vida? Está aquí, es Jehová, es Jesús. Pero no crean la Biblia. ¿Sí ven? Están buscando algo físico por ahí, como Hernando Cortés y todo eso. No, fuente de la vida es Jesús. Él mostró la vida eterna porque Él es la vida eterna. Él mostró la inmortalidad porque Él venció contra la muerte y resucitó para que no mueren, que no morirá otra vez, para siempre jamás. Revelación 1. Y el Evangelio de Cristo muestra eso, lo saca a luz a otros. Y Dios quiere utilizar al cristiano que es santo para manifestar eso a otros.
Esta vida sobrenatural por medio de Dios es la vida que ellos tienen que ver para reconocer que no, él es un cristiano y él es diferente que los restos, él es un fanático. Gloria a Dios, lo que quieres. 11. Del cual yo soy constituido predicador, ¿no vea eso? Pablo conecta esto y dice, vea, yo solamente soy un predicador. Primero, puede ser que piensas, ¿por qué no dice que él es un apóstol primero? No, él reconoce que él es un siervo de Dios. Él predica ese evangelio. Él proclama eso a otros. ¿Sí? Él fue hecho para eso, primero que todo. Y después, y apóstol. Apóstol significa alguien que es enviado y cada cristiano es enviado para testificar sobre Cristo a otros. ¿Sí? Y maestro de los sentidos. Y puede ser que Dios te da ese oficio cuando recibes más de la santidad. Él puede mostrarte una llamada, yo no sé si tienes una llamada así o no, pero todos son llamados para vivir para Dios y hablar sobre Él, sobre su evangelio. ¿Sí? Entonces ya el enfoque de su vida es Jesucristo y Él crucificado y mostrando eso a otros. Es decir, tienes una vida que fue cambiada por Dios, que es diferente que su pasado. ¿Sí? Eso es lo que Dios quiere hacer. Porque cuando otros que no conocen a Dios vean esto, reconocen que algo pasó. Y puede ser que cuando dices que fue por medio de Jesucristo, ellos reciben eso. Puede ser, depende de ellos. Pero a lo menos reconocen lo que están viendo. Esa evidencia está ahí. Este no quiere beber ni fumar, no quiere ir al club, solamente habla de Cristo, quiere ir a la iglesia, quiere hacer esto. Está aquí dándome un tratado. Algo que me acuerdo, él estaba botando en la basura una vez cuando recibió uno ahí en la esquina, etcétera, etcétera. ¿Sí? Pues eso es una bendición. Cuando tomas esa decisión para vivir para Dios en esa manera y ves a Dios utilizándote para eso. Hablando de eso, ayer yo estaba escuchando a algunos de mis compañeros en el trabajo, estaban ahí argumentando cosas que a ellos les gustan hablar sobre religión y política y todo eso. Yo ya no, porque cuando hablo ya no quieren hablar más. La verdad hace eso, ¿no? Hacen que calle la gente. Pero él estaba ahí hablando con otro, este compañero que no es salvo. Y las cosas que él estaba diciendo eran las cosas que yo estaba diciendo un año antes. Pensando que no tenía afecto para nada, pero sí ve, por eso debes esperar en Dios. Dios puede obrar por medio de ti y no sabes lo que está pasando con el otro. Puede ser que un año, 2 años después, reconoce las cosas que estabas diciendo. ¿Verdad? A lo menos en parte, no todo, él no es algo, pero a lo menos reconoció las cosas que yo estaba diciendo, yo tratando de mostrarle que su pensamiento era incorrecto, y él recibió un poco, ¿verdad? Reconociendo la diferencia. Y no sabes cuánto tiempo Dios necesita con otro. Pero es por eso que debes seguir ahí, en la santidad de Dios, viviendo la fe, tratando de mostrar a otro la verdad sobre Cristo para que algún día puede ser que reciba a Cristo. Bueno, hermanos, para concluir, ¿cómo puedo decir esto muy simple? Juan 14, por favor. Juan 14. A ver, muchos complican la santidad. No es algo complicado. Es muy simple. Es que la gente no quiere hacer la cosa simple. Juan 14 y versículo 15. Jesús dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Y es básicamente eso. Es amando a Dios y por eso tomas la decisión de sujetarse a Él, guardando sus mandamientos. ¿Para qué? Versículo 16. Y yo rogaré al Padre, el cual os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. ¿Quién es? 26.
Mas aquel Consolador, el Espíritu Santo, al cual el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os he dicho. Es decir, la vida santa es tomando la decisión de amar a Dios y por eso dices a Dios, Dios, quiero apartarme a ti. Y el Espíritu Santo reconoce que eso es de corazón y Él te limpia, y Él te guía, y Él te enseña sobre el Hijo de Dios, sobre Cristo Jesús. Y Él te da el poder para que puedas mostrar Cristo en su vida, que Cristo vive en mí. Eso es la santidad. Y sí, vas a hacer buenas obras y todo eso, pero valen para siempre tanto como las obras de Cristo, porque Cristo está viviendo en ti. ¿Sí, no? Y eso resulta en otra cosa para ti, cristiano. Si las bendiciones de Dios no se quedan así, siempre hay más y más y más, y agrega y aumenta y multiplica, ¿no? En Actos 9, versículo 31, una parte dice, y andando en el temor del Señor, ¿sí, va? Y en el consuelo del Espíritu Santo. Vea que el Espíritu Santo es el consolador. ¿Sí, va? Eran multiplicadas, dice ese versículo. Y la santidad resulta en reposo para el cristiano porque estás ahí descansando en Cristo Jesús. ¿Sí? Estás recibiendo consuelo por medio del Espíritu de Dios, el Consolador. ¿Qué es ese reposo y todo eso? Vamos a hablar de eso en otro mensaje, ¿listo? Vamos a orar. Padre celestial, damos gracias, Señor, por mostrarnos a nosotros la santidad. Ayuda a nosotros a reconocer la verdad muy simple que es dejando que usted vive en nosotros. Porque eso es la santidad, porque usted es el santo. Usted es el único que puede repartir santidad a otro. Y tiene que ver con nosotros tomando la decisión de sujetarnos a ti y no al diablo o al mundo o la carne. Ayúdanos para tomar esa decisión de corazón, para que podamos crecer en la fe y ser más como su Hijo amado, en cual nombre oramos. Amén.